En este vídeo os vamos a comentar cómo hacer la segunda actividad del módulo 3. Os vamos a comentar qué perseguimos con esta actividad, quiénes pueden ser las personas a las que os vamos a pedir que entrevistéis, qué guión usaréis y cómo realizar la entrevista. E insistiros en por qué hemos elegido el formato de entrevista y lo que esto os puede aportar. Y por último os comentaremos cómo volcar esos datos de la entrevista. Empecemos viendo en qué consiste la actividad. Lo que os vamos a pedir es que entrevistes a dos personas que te sean accesibles, bien sean familiares o tú mismo o personas amigas, y posteriormente volcarás los datos en un cuestionario web. Más tarde, en el último de los módulos, cuando estemos en el cierre y evaluación del curso, tendrás que reflexionar acerca de qué has aprendido en esta actividad relacionándolo con los contenidos del curso. Pero esto ocurrirá dentro de 2 semanas. Lo que perseguimos con esta actividad es que conozcáis y diferenciéis y sepáis explicar con claridad los diferentes tipos de programa de gestión participativa. Queremos también que comparéis las propuestas teóricas que os hemos presentado en los vídeos o en los materiales adicionales con la práctica, es decir, que conozcamos el punto de vista de los sufridores de estos programas, qué ventajas e inconvenientes les ven, que podáis intuir lo que se usa y lo que no se usa, tanto del liderazgo participativo, que es un programa de gestión participativa informal, o como la participación percibida agrupada en varias dimensiones, o el uso de programas formales, que nos vamos a centrar en 4 tipos que son probablemente los más comunes o más fáciles de identificar en las empresas. También nos interesaría que podáis intuir en qué contextos se puede favorecer la participación y en cuáles podría estar muy limitada y por qué. Y que en el fondo reflexionéis sobre todas estas cosas y compartáis entre vosotros estas reflexiones. El guión de la entrevista está estructurado en 4 bloques que representan la información que vamos a recoger. La primera parte tiene que ver con el contexto de la empresa y del puesto de trabajo de la persona a la que vais a entrevistar. La segunda es un diagnóstico de estilos de liderazgo del jefe. La tercera es un diagnóstico de la participación percibida, bien por un empleado o bien por un mando, dependiendo a quién vayáis a entrevistar. Y la última es un diagnóstico de los programas formales en grupo que están implantados en la empresa. Para todo ello vamos a usar 3 cuestionarios estandarizados desarrollados por uno de los profesores del curso. Todos ellos van a ser uno de ellos va a ser la versión española del LEBQ, y que la adaptación es nuestra. El cuestionario original es de un autor extranjero, y luego 2 cuestionarios desarrollados específicamente por nosotros. ¿Quiénes serán las personas a entrevistar? Bueno, pues básicamente conocidos o gente cercana. Cuanto más cercana, mejor. No buscamos una muestra representativa de una determinada población, sino una muestra de conveniencia para que no os cueste demasiado esfuerzo contactar con el entrevistado. De hecho, si tú has trabajado recientemente o estás trabajando, puedes entrevistarte a ti mismo, que probablemente es la persona que más fácil vayas a tener acceso. Queremos personas que trabajen por cuenta ajena, bien siendo operarios o siendo mandos en la empresa. No nos sirven autónomos o personas que trabajen por su cuenta sin estar asalariados para otro. Si puedes elegir, mucho mejor que elijas operarios para ver el punto de vista de los operarios. Y mejor si la empresa en la que trabajan es de cierta dimensión, más de 25 o 30 trabajadores. Pero en cualquier caso, a la hora de elegir al entrevistado, el primer criterio es que te sea fácil quedar con esa persona y que no sea una tarea excesiva el localizarle y el poder encontrar un momento de unos 30, 35, 40 minutos para que podáis hacerle la entrevista. Eso es el primer criterio de prioridad. Porque lo que buscamos es que no gastes esfuerzo en localizar al entrevistado y que puedas reservar tu tiempo para entrevistarlo, que es el momento donde vas a aprender más cosas relacionadas con el. Por lo tanto, el primer criterio es que sea accesible el entrevistado y que no te cueste demasiado, y en igualdad de condiciones, entonces eliges mejor entrevistar a un operario que a un mando, y a ser posible es mejor que sea de una empresa de más de 30 trabajadores que una microempresa, una empresa muy muy pequeña. Suponemos que tenéis claro cómo diferenciar un mando de un operario, pero por si acaso hacemos una pequeña matización, puesto que los títulos que reciben las personas en sus puestos de trabajo son muy diferentes.
Los operarios, personal de línea, trabajadores, son personas sin mando jerárquico sobre otras personas de la empresa u organización. Por ejemplo, un cajero de supermercado o un operario de línea de montaje o un conductor de furgoneta de reparto sería un operario. Pero del mismo modo, un maestro de escuela sería también un operario, puesto que, aunque tiene mando, no sé si decir jerárquico, sobre los alumnos, tiene autoridad formal para dar órdenes a sus alumnos, los alumnos no forman parte de la empresa o organización, no son asalariados de la empresa o organización. Los mandos, encargados, jefes, supervisores, responsables de área, directores de sección, sea como sea el nombre que tenga su título en la empresa, son personas que tienen autoridad jerárquica, es decir, son responsables de un grupo de personas que trabajan para la empresa. Por lo tanto, la primera tarea es elegir a 2 personas conocidas y la segunda tarea es identificar si esas personas son mandos u operarios. Esto es importante porque cada una de ellas tendrá un guión de entrevista. O sea, si vais a entrevistar a un operario utilizaréis un guión para esa entrevista y si va a ser un mando utilizaréis un formulario diferente. Muy poco diferente, pero con algunos matices de hacia qué estamos orientando las preguntas que le realizamos. Nosotros hemos abierto una aplicación web para volcar los datos, pero no queremos que esta actividad se convierta en un cuestionario que los entrevistados usen directamente. La idea es que esto sea una entrevista cara a cara o virtual o a través de cualquier otro medio de voz o vídeo, incluso teléfono, porque esto os permitirá aclararle al entrevistado las cosas que les preguntáis. Muchas de estas prácticas que vamos a incluir en el cuestionario son poco frecuentes en determinados contextos. Además, os obliga a repasar conceptos del temario como mínimo 4 veces, es decir, cada vez que hacéis una entrevista y cuando buscáis los datos a la plataforma web. Por otra parte, las respuestas que os pueden dar en una entrevista son mucho más ricas, añaden matices, dudas, comentarios directos o tangenciales a cosas interesantes relacionadas con el curso, y si os contestaran a un formulario sin hablar con vosotros os perderíais muchísima información. Además, si rellenan por vosotros el cuestionario web no tendréis copia de las respuestas que os han dado y no podréis hacer la actividad final de evaluación del curso. Como os hemos comentado, tenéis 2 guiones para las entrevistas, uno para mandos y otro para operarios. Ambos están accesibles en esta ruta, que es un servidor de Google. Con estos guiones los descargáis, los leéis. Si las 2 personas que vais a entrevistar son operarios, solo hace falta que te descargues el PDF correspondiente a los operarios. Consultáis si tenéis alguna duda y una vez tengáis claro cuáles son las preguntas y qué es lo que se quiere preguntar en estos cuestionarios, realizáis la entrevista y tomáis vuestras anotaciones. Posteriormente volcaréis esos datos en una aplicación web. Y de nuevo tenéis un enlace para el caso de que hayáis entrevistado operarios y un enlace para el caso de que hayáis entrevistado un mando. Podéis entrevistar uno de cada o los 2 operarios o los 2 mandos. Podéis utilizar estos enlaces tantas veces como necesitéis para volcar los datos de todas las entrevistas que hayáis hecho. Nosotros os pedimos solo 2 entrevistas. La primera página del cuestionario es unas instrucciones generales y descripción de cómo está estructurado el cuestionario. Tenéis un botón para guardar la encuesta a mitad y poder volver en otro momento. También tenéis el botón para seguir avanzando a las siguientes pantallas. Cada una de las pantallas os permite también guardar y volver en otro momento, recuperando el punto donde estabais en el cuestionario, y también os permite desplazaros hacia adelante o hacia detrás a las otras pantallas. Y en el último bloque, en vez de tener un botón de adelante o atrás, tienes un botón para volver a pasos anteriores o un botón para enviar y finalizar la encuesta. Una vez hayáis finalizado la encuesta, veréis un primer informe donde se os hace un resumen de las puntuaciones en varias de las dimensiones que hemos analizado, y al final tenéis un enlace
para poder imprimir vuestra encuesta. Es importante que si estos datos os interesan, os guardéis una copia o lo imprimáis desde el navegador, porque una vez pulsado el enlace a imprimir una encuesta ya no volverá a saliros este diagnóstico, y una vez cerréis la ventana donde os aparecen los datos individuales que habéis introducido en la encuesta, nunca más podréis volver a recuperarlo, porque se habrá finalizado en la encuesta y cualquier clave para recuperar la encuesta se habrá borrado del servidor y no podréis tener acceso. En el módulo 5, que es el módulo de cierre y evaluación del curso, con tus 2 entrevistas individuales vamos a pedir que hagas una reflexión sobre los contenidos del curso, cómo se aplica la gestión participativa en tus 2 entrevistas, en las empresas donde has hecho tus 2 entrevistas y qué efectos produce. Y también te facilitaremos un resumen estadístico de todas las contestaciones recibidas con tus compañeros y compararemos tu percepción basada con en tus 2 entrevistas con los resultados de una muestra más amplia, teniendo en cuenta que no es una muestra representativa. No podemos extrapolarlo para intentar sacar conclusiones generales. Es una muestra de conveniencia y teniendo esto en cuenta, pues bueno, por lo menos tendréis otras referencias u otros referentes con los que contrastar las cosas que vosotros habéis percibido en vuestras entrevistas. En estos momentos debéis saber en qué consiste la actividad que os vamos a plantear en este módulo 3 y también cómo realizarla.